Romanos 16, hermanos, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Terminando así esta epístola, el estudio de esta epístola que llevamos por tanto tiempo, que tuvimos un break largo, pero hemos retomado y por la gracia de Dios terminamos hoy día. Romanos 16, les invito a leer conmigo del verso 1 en adelante. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, acá vemos las palabras finales del apóstol para los hermanos ahí en Roma. Y lo primero que vemos es una lista de saludos que él personalmente envía a los hermanos.
Y cuando vemos esta lista de saludos, no podemos dejar de ver características de los hermanos, el amor, el cariño, el aprecio, cosas que él ve en hermanos y que aprecia mucho como apóstol, como ministro, como pastor. El primero en los versículos primeros dice, manda una recomendación acerca de la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ese nombre Febe en algún diccionario se traduce como pura. Y dice que es diaconisa. Lo que no queda claro es si es diaconisa oficialmente en la posición, en el oficio que se menciona en 1 Timoteo 3, o si es diaconisa en el sentido que es una servidora, porque eso es lo que la palabra diácono significa, servidor. Como fuera, hermanos, si es que ella tenía la posición oficial o no, o si Pablo está resaltando su actividad como servidora de la iglesia, es una virtud muy especial. Ella era una servidora en la iglesia. Esto abre la puerta que quizás se pueda oficialmente nombrar a una dama como diaconisa en una iglesia. Sabemos que el pastorado, el ancianato queda reservado para varones con cualificaciones, no para cualquier varón. Pero este pasaje abre la puerta quizás a que damas también oficialmente ocupen el lugar de un diácono o diaconisa. Qué precioso, hermanos, cuando una iglesia cuenta con hermanas que son servidoras. Como sabemos, nosotros vemos los diáconos en sus funciones en la iglesia, en trabajar, en todas las cosas prácticas de necesidad que hay en una congregación, mientras los ancianos más dedican su tiempo a la oración y al ministerio de la palabra, como vemos en Hechos capítulo 6. Y cuán precioso, hermano, ver hermanas como esta hermana Febe, y yo le doy gracias al Señor, porque no voy a mencionar nombres, pero entre nosotros yo diría que tenemos diaconisas, por la gracia de Dios. Aunque no tengan el título, su trabajo, su servicio entre nosotros, las convierte en la práctica en diaconisas. Y doy gracias al Señor por ello, por ustedes, hermanas, que están sirviendo al Señor en la iglesia. Luego se menciona, Pablo recomienda, dice, que el verso 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Se le encomienda a esta iglesia un trato debido hacia ella. ¿Cómo la reciben? Y ayudarla en cualquier cosa que necesite. La iglesia, ayudarla a ella, dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué testimonio tan precioso acerca de esta hermana. Su testimonio es que ha ayudado a muchos. Qué precioso ejemplo. Luego en el verso 3 al 5 se saluda a Priscila y Aquila y también a la iglesia que se congrega en su casa. Priscila y Aquila son llamados colaboradores de Pablo, colaboran con Pablo en el ministerio. Priscila y Aquila son judíos a los cuales conoció, como se menciona en Hechos capítulo 18, en su viaje misionero. Cuando él llega a Corinto, ahí halló a un judío, dice en el verso 2, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Él los conoció en ese viaje misionero. Aquila, con su esposa Priscila, habían tenido que salir de Roma para el mandato del emperador Claudio, quien ordenó que todos los judíos salieran de la ciudad porque habían habido disturbios, y aparentemente lo más probable es que los disturbios hayan sido causados, como hay un testimonio escrito, se habla a causa de un tal Cresto, que muchos comprenden que se refería a Cristo, es decir, problemas entre judíos no creyentes que hacían a los judíos creyentes. Y como ellos armaban escándalos por donde quiera que habían personas que se convertían a Cristo, sean judíos o no,
Claudio tomó la decisión de sacarlos. Y él y Pablo los encontró en Corinto. De Priscila, la esposa, y Aquila, el esposo, se dice de nuevo que son colaboradores de Pablo. Verso 4, que expusieron su vida por mí, arriesgaron su vida por causa de Pablo. ¿Cómo tú arriesgabas tu vida en esos días por un apóstol como Pablo? A veces simplemente andando con ellos, a veces visitándolos en sus prisiones o porque cualquiera que lo visitaba era parte de ellos y se exponía al mismo castigo o fin. Estos hermanos, esta era la clase de hermanos que no se avergonzaron de Pablo y aún se expusieron al riesgo por él. También dice de ellos que tenía gratitud. Él, en el verso 4, y todas las iglesias de los gentiles tenían gratitud por ellos, por Priscila y por Aquila. Verso 5, un tal Epeneto, saludad. Verso 5 comienza hablando de la iglesia en la casa de Aquila y de Priscila, pero dice también, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, es el primer convertido. Aunque, como antes se leyó en 1 Corintios 16, se menciona a Estéfanas y a su familia como los primeros frutos de Acaya, o sea, de los primeros convertidos, pero aquí se menciona a este Epeneto como el primer convertido en la región de Acaya, que es el sur de Grecia, eso se le llamaba la región de Acaya. Pablo predicó en esta región y este Epeneto, Pablo le llama amado mío. En el verso 6 se menciona a una María. ¿Y qué se dice de María? Dice que ha trabajado mucho entre vosotros. En el verso 7 se menciona a Andrónico y a Junias, que son parientes. Estos eran familiares de Pablo en la carne, a los cuales les manda saludos. Y dice que también eran compañeros de prisiones. O sea, que ellos también habían experimentado, la cárcel junto con Pablo. Y dice que los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, a estos aún los apóstoles los apreciaban mucho. Y que eran, dice, que fueron antes de mí en Cristo. O sea, ellos se convirtieron a Cristo antes que Saulo. De Amplías, en el verso 8, también se dice que es amado mío en el Señor. Verso 9 se habla de Urbano y dice que de Urbano es nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y se habla de un Estaquis, del cual se dice que es amado mío. Verso 10, Apeles, aprobado en Cristo. Y manda saludos a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, este es otro pariente de Pablo. Y que saludo el verso 11 a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. La casa de Narciso puede referirse a su familia o a un grupo de hermanos que se reunían en su casa. Verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Verso 14, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y los hermanos con ellos. Verso 15, Filólogo, Julia, Nereo, su hermana a Olimpias, todos los santos que están con ellos. Y en el verso 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Qué precioso, hermanos, en cuanto a estas características que vemos. Primero son los saludos que envía Pablo. A pesar de no haber visitado esta iglesia en Roma,
porque es lo que él expresa en el primer capítulo, que tiene el deseo de ir a ellos, pero él ya conocía a muchos de sus miembros, de sus viajes misioneros, de la obra, seguramente en muchos otros lugares, y por eso les envía saludos, lo cual quiere decir que él los tiene presentes, un amor especial hacia ellos. Quizás conocía a muchos de estos judíos que, al igual que Aquila y Priscila, tuvieron que huir de Roma o de otros lugares. Los nombres que vemos en esta lista, hermanos, nos muestra la realidad histórica de las Escrituras. Acá se mencionan nombres, lugares, circunstancias. La Biblia no es un cuento inventado por alguien, como pasa con el famoso libro del Mormón, donde se mencionan personajes y lugares que nunca han existido, no se han podido encontrar, no existen. No, estas son personas reales, con nombre, pero sobre todo muestran el afecto personal de Pablo hacia los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué sobresale de estos nombres cuando vemos estos nombres? No los nombres en sí, algunos nombres son muy raros, ¿verdad? No les recomiendo que ustedes le pongan esos nombres a sus hijos. A su hija le va a poner Trifena, Trifosa, va a tener problemas en la escuela esa niña. ¿No? O si le pone a su hijo Asíncrito, no sé, va a haber situaciones ahí, o Filólogo, va a estar difícil. Pero sí los nombres, lo que nos muestran más que los nombres es las virtudes en estos hermanos. El afecto de Pablo, el esfuerzo de estos hermanos y el sufrimiento de muchos de ellos por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, como ustedes ven, más que Pablo, tienen que ver que es el Espíritu Santo que nos ha dejado esto para que sepamos que las obras del creyente le acompañan y que hay un registro. La palabra de Dios nos enseña que todos serán juzgados según sus obras. ¿Qué acompaña a los creyentes durante su vida y para el camino a la eternidad? ¿Qué es lo único que uno se lleva de aquí? Uno no se lleva dinero, no se lleva familia, no se lleva nada. Uno lleva sus obras. El testimonio mientras tú vivías. El amor que tú mostraste a Cristo y a la iglesia. Esas obras, ese testimonio, ese amor es la evidencia de la fe genuina. Y eso es lo que resalta este pasaje cuando se habla de todas estas virtudes, que sean trabajadores. La palabra trabajador se repite muchas veces. Aprobado en Cristo, esforzado, escogido. Eso es lo que se destaca. No se destaca de ellos su etnia, su nivel social, qué clase de casa tuvo, qué clase de carro manejó. Eso es intrascendente. Qué ropas vestía. Sino virtudes que Cristo había obrado en su corazón, el fruto de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y eso el Espíritu Santo nos está tratando de que veamos, prestemos atención, que esas cosas quedan registradas. Ahora permíteme, ¿qué puede decir el Espíritu Santo de ti? ¿Qué testimonio, qué opina de ti tus líderes y aún los demás hermanos? ¿Qué se puede hablar de ti o de mí? ¿Qué obras, qué testimonio te acompañan? Y cuando la palabra de Dios dice que ninguno se presentará a Él con las manos vacías, recuerda que tú tienes que presentarte ante Dios con mucho fruto, porque en eso es glorificado el Padre. Tú tienes que llevar mucho fruto a Dios. Glorificar a Dios es más que cantar una canción. Cantar es fácil. Pero en qué fruto fragante a Dios llevas contigo. Ahora fíjense que otra cosa que claramente las virtudes que vemos no están centradas en ellos, ¿se dan cuenta? Cuando se habla desde Febe a todos ellos, todas esas virtudes están
se ven hacia quiénes, hacia otros hermanos. Hacia otros hermanos, su servicio, su trabajo, su esfuerzo, su colaboración en el ministerio. O sea, fíjense que no destaca nada de lo que es para uno mismo. Por eso la palabra nos enseña a amar unos a otros. Y antes el hermano Eric decía, hermanos, ámense. Y yo sé en qué sentido lo dijo, ¿no? Pero yo sé que muchos de nosotros están tentados así, sí, yo ya me amo, ámense, sí, yo ya me amo, estoy contento. No, el ámense se refiere a que se amen unos a otros. Y ese amor entonces implica trabajo, esfuerzo, ya no por ti, sino por otros. Dedicación, servicio. Es natural en nosotros, hermanos, buscar beneficios para uno mismo. Eso es natural. Por eso es que en la famosa o la llamada regla de oro, cuando se habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, dice, y a tu prójimo dice como a ti mismo, porque como una medida, el propio Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo es natural, pero entonces mide cómo estás amando, en cuánto estás amando a tu prójimo. Entonces, después de estos saludos, lo siguiente que viene es una exhortación, una recomendación. En el verso 17 dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Miren esta exhortación. Parece que no tuviera relación, pero fíjense en esto. Él está mandando saludos tan afectuosos a hermanos que están dando su vida por otros, sirviendo, esforzándose, trabajando por otros. Y de pronto Él te va a presentar a los que, aunque parece que están sirviendo, realmente están buscando su propio beneficio. Estos son, y dice, a los hermanos Él les ruega que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Miren cuán importante entonces, hermanos, es la doctrina. Y ellos tenían que tener cuidado con cualquiera que traiga otra doctrina. Es un cuidado que no hay hoy necesariamente hoy día, porque todo el mundo, en este relativismo que vivimos, todo el mundo escucha a cualquiera y todo le parece bien. Hasta que el día, en tu desconocimiento o en tu ingenuidad, seas atrapado por alguien con astucia. Ahora, estos que se oponen a la doctrina, ¿qué causan? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Sí, la doctrina es importante. Somos salvos por fe, pero la doctrina, si es la doctrina de Cristo, es lo que nos afirma en Cristo, nos afianza en Cristo, nos establece en Cristo. Estas personas que van en contra de la doctrina y que causan divisiones y tropiezos, dice que no sirven realmente al Señor, sino se están sirviendo a sus propios vientres. O sea, ellos están buscando beneficio personal. Mientras los demás vienen trabajando por los demás, aún como Pablo decía en algún momento, dando aún de sí mismo, de lo suyo y dándose a sí mismo. Estos están buscando qué sacan, qué beneficios sacan de una iglesia, de los creyentes. Oh, pero tienen un lenguaje, tienen una retórica muy bonita, usan suaves palabras, hablan bonito, hablan suave. Pero con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué significa la lisonja? Te hablan cosas agradables a ti. Con eso engañan los corazones. ¿Pero de quiénes? Dice, de los ingenuos. ¿Quién es un ingenuo entonces? ¿Cómo puede ser que haya ingenuos
en la iglesia. Sí, si tú debiendo, y voy a usar la referencia de Hebreos, debiendo ser ya maestro, si tú sigues en pañales, si no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, a aprender de buenos maestros, cuando venga el engaño a tu vida, ¿qué verdad te va a defender de ese engaño? Pablo les había, a través de esta carta, aclarado el Evangelio de una manera gloriosa y profunda. Y justamente la carga de Pablo está en que ellos conozcan mejor el Evangelio de Cristo que el cual ellos ya creían, para que no sean engañados. Cuando hemos venido estudiando Romanos, hemos visto tantas doctrinas que se enseñan en Romanos. La depravación total del hombre, la justificación en Cristo, la unión con Cristo, la comunión con Cristo, la doble naturaleza del creyente, que es santo pero todavía es pecador a la vez. Se habla de la presencia y del poder del Espíritu Santo en los creyentes. Se nos habla de la elección de Dios. Y entonces, ¿de dónde tú vas a...? Si tú no sabes esas doctrinas, cuando venga el engaño con lisonjas, si tenemos, hermanos, escuela dominical en las mañanas, los domingos, esa fue una especie de implementación en las iglesias cristianas, es algo que viene de aún del siglo XIX, de los 1800, para tratar de suplir la carencia de estudios que tenían los hermanos en una iglesia porque no podían ir a un seminario o a un colegio bíblico. Entonces la escuela dominical ha sido una implementación práctica para tratar de darle instrucción a los creyentes para que sepan las doctrinas y estén firmes. Nosotros no damos la escuela dominical los domingos en la mañana porque no tenemos nada más que hacer y queremos hacer que vengan ustedes temprano. Porque es la doctrina y es la palabra de Dios la que nos sostiene en Cristo, la que realmente produce humildad y conocimiento en Cristo contra el engaño. Y hay hombres que tienen una facilidad de palabra, una suavidad para engañar, una astucia. Y ahora que se han propagado como conejos, como roedores en los medios de comunicación, todos los supuestos apologistas de tantas religiones y sectas. Y la gente se pone a escucharlos sin tener ninguna preparación. Y terminan creyendo el error. Pero estas personas de nuevo no están sirviendo a Cristo, se están sirviendo a sí mismos. Entonces, en el verso 19, Pablo le dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, la fe, cuando se cree realmente en algo, eso produce obediencia. Y contra estos falsos maestros que siempre aparecen en las iglesias y en todo lugar, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica es lo que nos preserva. Y el llamado a nosotros es a creer y obedecerla. No podemos creer y obedecer lo que no conocemos. Y entonces esa obediencia en estos hermanos en Roma había venido a ser notoria a todos. Y eso le traía gozo a Pablo. Con la exhortación de que no sean sabios que sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. O sea, Pablo ya está cerrando su carta y les está previniendo. Y dice, pero ustedes han obedecido a la doctrina. Sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora, aparte de esas recomendaciones, como esta es una batalla,
Verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es una lucha espiritual, hermanos. Quizás usted no lo piensa, pero usted está en medio de una batalla espiritual, y esta es una batalla que usa principalmente argumentos. ¿Cómo es que Satanás a usted lo va a apartar de la verdad? Con argumentos. Y créame que usted ni yo tenemos la capacidad de resistir a la astucia de Satanás. No. Tú puedes decir, soy creyente, pero es la palabra de Dios la que nos sostiene. Y por eso es con la palabra de Dios que Jesucristo resistió la tentación de Satanás. ¿Con qué palabra, con qué puedes tú y yo resistir la tentación, la seducción de Satanás? Hay una victoria segura en Dios, pero mientras nosotros estamos en esta batalla y tenemos que resistir y seguir creyendo, y no puede ser fuera de la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, mientras se desarrollan estas virtudes de Cristo entre nosotros, permanezcamos en la doctrina, afirmémonos más en la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a defender del error. Tercero, verso 21, os saludan Timoteo. No solamente Pablo da saludos, sino que ahora se envían saludos a estos hermanos de Timoteo, colaborador, de Lucio, Jasón, Sosípater, que son parientes también. Pablo tenía bastantes parientes, obviamente. Y se menciona aquí Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor, para que no haya confusión. Pablo es el autor de esta epístola, pero Tercio es el escritor, el amanuense, el secretario, el que escribía nada más. Y él dice, yo también les mando saludos. Les manda saludo Gayo, con Y, no con L. Hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. O sea que también les envían saludos de parte de otras personas. De este Gayo se menciona en Hechos capítulo 19, verso 29. Y Pablo a los corintios le hablaba que él no había bautizado a nadie, sino a Crispo y a Gayo. Así que hay nombres que se mencionan en un lugar y en otro. De estos nombres, quizás el más conocido para nosotros es Timoteo, por las cartas que están escritas a él. Un colaborador cercano de Pablo. Y qué precioso cuando hay colaboradores así en la obra. Y lo cuarto y último, y así terminamos, se termina con una doxología desde el verso 4, que comienza con una petición de Dios. Doxología es una expresión para cuando en las Escrituras vemos porciones que están dirigidas a alabar a Dios, a traer gloria. La palabra doxo significa, o doxa, significa gloria. Una doxología son esas porciones donde ya el autor se dirige a Dios en alabanza, proclamando algo de la gloria de Dios. Y dice así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, en su encomendación. Y el que puede confirmaros según ¿qué? Mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cómo puede ser confirmada ¿qué significa esa palabra confirmar? Establecer, dar certeza, afirmar. Por el evangelio y la obra de Jesucristo. Esa es la manera, el evangelio. Por eso es que acá insistimos en el evangelio, en los cantos, en la predicación, en todo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Su obra. El evangelio es lo que nos afirma. Dios es el que nos puede confirmar, tiene que estar el evangelio presente. Es más que motivación, es más que buenos deseos. Ese evangelio estaba oculto, pero ahora ha sido revelado.
para que todos obedezcan a la fe. Dice al final del verso 26, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al final, el propósito de todo, hermanos, de la iglesia y de todo, es la gloria de Dios. Que eso sea así también entre nosotros. Este Dios es el único Dios y sabio. Que a Él sea la gloria. ¿Cómo dice? Mediante Jesucristo. Por eso es que el Evangelio es tan importante. Para que por medio de Jesucristo nuestras vidas sean de gloria para Dios y que esto sea para siempre. Dios quiera que también sea esta nuestra realidad. Les invito a poner de pie.